Hola, buenos días amigos y amigas de Opiniones Actualidad. Aquí estamos otra vez, esta vez para hablar de algo muy importante, algo que se está convirtiendo en urgente, un tema muy preocupante en Centro Europa. Y estaréis pensando, bueno, ya habréis visto el título del vídeo, pero estaréis pensando, ¿qué es lo que sucede? Ya dijimos algo sobre Alemania, que estaba preparando un plan de emergencia para, por si acaso había algún tipo de accidente nuclear en alguna de las 3 centrales nucleares más importantes que hay en Bélgica, que están muy cerca de alguna región alemana. Vamos a ver por qué ahora mismo es Holanda la que pone en aviso a la población de que puede suceder algo en el terreno nuclear y que hay mucha urgencia. A partir de este mes de octubre de 2017 empiezan a repartirse tabletas de yodo. Vamos a ver por qué esto no tiene desperdicio. El reparto de yodo a la población. Desde 1987 el gobierno holandés tiene un stock nacional de comprimidos de yodo. Recientemente se ha decidido distribuir parte de este stock. Por lo tanto, 1.200.000 hogares recibirán una caja de comprimidos de yodo la semana del 9 al 16 de octubre de 2017. Así que desde el almacenamiento central a su propio gabinete de medicamentos, las pastillas de yodo se encuentran entonces en casa en el momento del accidente nuclear. Con lo cual, vemos cómo empiezan a asegurar que estamos cerca de un accidente nuclear en Europa. ¿Por qué? Porque si esos comprimidos de yodo llevan desde 1987 en un stock nacional que lo tiene el gobierno holandés, ¿por qué es ahora cuando lo reparten? A mí me preocupa enormemente este tema. Más que, por ejemplo, a cualquier persona que esté en Sudamérica, me estéis viendo desde América Latina o que me estéis viendo desde España. Puesto que yo vivo en Bélgica y vivo justo al lado de una central nuclear que se llama Doel o Doel, escrita en español. Con lo cual, vemos la preocupación de los gobiernos de la zona de Bélgica, Holanda, Alemania, las zonas que están cercanas a Bélgica, cómo empiezan a repartir el yodo. Problema grande. Vamos a ver más información sobre lo que nos dice el gobierno holandés sobre este tema. Distribución de emergencia de tabletas de yodo. Las regiones de seguridad que caen dentro de esa región, la región de emergencia, de la región a la que los ciudadanos están prácticamente obligados a tomar esas tabletas de yodo, caen total o parcialmente en las zonas de 0 a 100 kilómetros de reactores nucleares y se preparan para la distribución de emergencia en el momento del accidente nuclear. Parece que, como se dice aquí, en la página web del gobierno holandés, como no, está en holandés. Lo hemos traducido y vemos algunas cosas que nos pueden decir que puede haber un accidente nuclear dentro de muy poco tiempo. Porque dicen la distribución de emergencia en el momento del accidente nuclear. O sea que se espera uno, si no dirían de un accidente nuclear, no del accidente nuclear. Con lo cual, si vamos analizando las palabras, vemos cómo los gobiernos de la zona de Bélgica están preparándose para ese accidente nuclear, que no sabemos los ciudadanos cuál será. ¿Cuál de todas las centrales nucleares tendrá ese accidente? Estáis viendo ahora el mapa de las centrales nucleares susceptibles de provocar ese accidente. Estas son instalaciones simples, donde la gente todavía puede obtener pastillas de yodo cuando queda tiempo suficiente. Cuidado. Es decir, que en el momento del accidente nuclear, si no tienes las pastillas de yodo, será demasiado tarde. Las pastillas de yodo lo que hacen es proponer una barrera al cuerpo humano a la radiación y, sobre todo, a radiación de baja media intensidad. La alta intensidad no se puede parar. Pero esas tabletas de yodo o comprimidos
lo que hacen es evitar que esa radiación entre en el cuerpo humano. Una vez ha entrado la radiación en el cuerpo humano, el yodo no hace nada. Por eso es importante tomárselas antes del accidente o en el momento en que se ha producido el accidente y que la radiación aún no ha llegado al punto o lugar en el que está usted. Las instalaciones en las que se reparte el yodo de manera urgente, cuando existe un accidente nuclear o una cercanía del accidente, son, por ejemplo, instalaciones destinadas a turistas o personas que han perdido las pastillas de yodo. Se podrán encontrar, en el caso de emergencia, en edificios públicos. Edificios públicos como ayuntamientos, edificios gubernamentales, bases militares incluso, o comisarías de policía. Por si acaso sucede, por favor, estad bien atentos los que estéis en la zona donde estoy, en Bélgica, en Amberes, en Holanda o en Alemania. En Alemania también, la parte oeste de Alemania, que toca a Bélgica. Con lo cual hay que tener mucho cuidado y estar atentos, porque las noticias no nos avisan hasta que pasa eso. Las noticias están ocupadas en otras cosas que son menos importantes para la humanidad, como el tema de los accidentes nucleares. Las regiones de seguridad pertinentes pueden utilizar un plan modelo internacional para que la distribución de emergencia también pueda tener lugar de la manera más uniforme posible y rápida. Es decir, por eso os digo, los edificios públicos no están muy lejos de la zona donde vivís normalmente, en cualquier país. Con lo cual, podéis ir a los edificios públicos si sucede algo. Vamos a pasar ahora al por qué se reparten las tabletas de yodo en los Países Bajos, ¿no?, en Holanda, y también se empiezan a repartir en Bélgica y Alemania. Vamos allá. ¿Por qué se reparten los comprimidos de yodo? Preparar a Holanda para un posible accidente nuclear. Aunque el riesgo de un accidente nuclear es muy pequeño. Dicen. Gobierno holandés, no somos tontos. Han dicho ustedes en esta misma página web del gobierno holandés oficial que desde 1987 el gobierno holandés tiene un stock nacional de comprimidos de yodo. Cuando 1987 sigue siendo una época muy peligrosa para los accidentes nucleares, como por ejemplo ocurrió en Chernóbil. Con lo cual vemos que este stock estuvo motivado por el miedo que tenían los gobiernos a que sucediera en países como Holanda. El problema es que se ha decidido distribuir ahora. ¿Por qué? ¿Qué información tienen ustedes? No pueden hacer eso, repartirlos ahora teniendo el stock desde 1987 y decir que el accidente nuclear tiene un riesgo muy pequeño, es decir, que no puede haber un accidente nuclear sucede de una vez entre 100.000. Con lo cual, se contradicen ustedes, sus acciones no se correlacionan con sus hechos. Sus acciones no se correlacionan con sus palabras. Los comprimidos de yodo se almacenan ahora centralmente en Holanda. Al distribuir las tabletas de yodo por adelantado, estas personas estarán en casa cuando necesiten distribuirlas. Algunos comentan en Holanda y en Bélgica también hemos visto aquí algún debate, pero muy escaso. El problema, lo que me preocupa a mí de verdad es que cuando va a suceder algo, las noticias normalmente no intentan alarmar a la población, cuando lo saben, con lo cual, porque crearían el pánico, por supuesto. Con lo cual los debates son muy tarde, por la noche, y muy pequeños. 15 minutos vi de debate sobre las centrales nucleares, y como uno de los contertulios habló de que las centrales nucleares en Bélgica están a punto de estallar. Literalmente. Con lo cual, el traslado de esos comprimidos de yodo también en un momento dado se podrían proponer para los buzones de las casas. Los comprimidos de yodo están entonces fácilmente disponibles para aquellos que se benefician de su acción protectora. En el momento de un accidente nuclear, los comprimidos de yodo ya no deben ser distribuidos por los servicios de emergencia. Eso es una pérdida de tiempo.
Como hemos comentado antes, os he intentado explicar qué realiza el yodo. El yodo, cuando hay un accidente nuclear, ya no se puede tomar, porque ese yodo ha recogido la radiación y no es viable para la persona. El cuerpo humano ha recogido esa radiación. Lo único para lo que sirve el yodo es para poner una barrera protectora. Vosotros imaginaos una barrera protectora y imaginaos que a un lado de la barrera hay fuego y al otro no. Esa barrera protectora protege del fuego. Pero imaginaos que ese fuego, antes de que se cierre esa barrera protectora, rebasa esa barrera protectora y se pone al otro lado también, con lo cual la barrera protectora es absurda. Hay que tenerlo muy en cuenta esto. Las noticias no os van a avisar a tiempo. ¿Por qué? Porque la última hora de las noticias llega un poco con retraso a la acción que ha sucedido. Con lo cual, no quiero alarmar, pero es importante tener en cuenta lo que hacen los gobiernos, las acciones que realizan para poder prever lo que puede suceder. Además de las medidas para albergar y evacuar a la población, tomar tabletas de yodo es una de las medidas que el gobierno puede proclamar para proteger a las personas. Las tabletas de yodo ofrecen solo protección contra el yodo radioactivo que puede liberarse en un accidente nuclear. Vamos a dar más información que pone la página web. Esto es todo oficial, esto es toda la información la hemos sacado del gobierno holandés. Página oficial del gobierno holandés. Tendréis los enlaces de los diferentes apartados de la página web en la descripción. Vamos a ver cómo o cuándo se deben tomar los comprimidos de yodo. En el caso de accidente nuclear, ¿cuándo debo tomar los comprimidos de yodo? Las pastillas de yodo solo funcionan si se toman en el momento adecuado, así que no demasiado temprano y no demasiado tarde. El gobierno holandés proporcionará el reloj adecuado a través de teléfono móvil, NL Alert, esto quiere decir, o crisis.nl, y su transmisor de calamidades radiodifusoras o televisivas. Os voy a explicar. El gobierno holandés, me preocupa que Bélgica no lo tenga, porque yo vivo en Bélgica, con lo cual esa alerta a mí no me llegaría si sucede algo en Bélgica. A través del teléfono móvil, el NL Alert envía inmediatamente, con un poder brutal de difusión, un mensaje a todos los teléfonos o números de teléfonos móviles que están registrados dentro del país, dentro de Holanda. Crisis.nl es la página web del gobierno holandés. ¿Qué significa crisis.nl? Es una página web en la que te puedes meter, pero si hay algún problema, cuando tú te metes en la página, por ejemplo, en vuestro navegador preferido, Chrome, Mozilla, Firefox, Internet Explorer, en Holanda, si sucediera algo, no os saldría Google como pantalla predeterminada. Está hecho para que salga crisis.nl, para avisar a la población de lo que tienen que hacer. Y luego, el transmisor de calamidades, radiodifusoras, la radio o la televisión. Importante estar conectado al mundo. Hay gente que se dedica a no conectarse o decir que se desconecta del mundo porque así vive mejor, pero en algunos casos no es lo adecuado. La inyección de tabletas de yodo solo se requiere cuando se espera o se informa de un yodo radioactivo en una planta de energía nuclear y usted está en un lugar donde el yodo radioactivo entra en contacto con yodo radioactivo. Es decir, que se multiplica o se duplica la reacción radioactiva dentro del lugar o de la zona de efecto. Ya comentamos una vez, como nosotros en Opiniones de Actualidad, como en otros canales mucho más mediáticos de YouTube, como es Mundo Desconocido, Atraviesa lo Desconocido, etc., que hubo una extraña nube radioactiva en Europa hace unos meses. Una nube que llegó a España. ¿Puede esto tener algo que ver con el tema de que los gobiernos se pongan cada vez más estrictos en el tema del yodo? Vamos a pasar a más información. Como ya hemos comentado antes, pero de manera más ligera, hemos comentado el tema de la zona de distribución de tabletas de yodo. Aquí tenéis un mapa importante, ojo, importante para los que estéis viviendo por la zona. Para los que no, ya sabéis que si tenéis que viajar a Holanda, Bélgica o Alemania, tendréis que estar muy atentos a vuestro móvil,
y a vuestro alrededor para ver lo que sucede. Sé que es un poco paranoico lo que estoy diciendo, pero el gobierno holandés nos avisa de que algo está cerca con sus acciones. Lo he repetido antes. Luego, zonas de distribución de tabletas de yodo. Vemos aquí que a partir de octubre de 2017 los comprimidos de yodo se distribuirán entre las personas que se benefician del efecto protector de las tabletas de yodo. ¿Quiénes son las personas que se benefician del efecto protector? Personas de hasta 40 años que viven en un radio de 0 a 20 kilómetros de una central nuclear. Personas de hasta 18 años que viven en un radio de 20 a 100 kilómetros de una planta de energía nuclear. Con lo cual, la gente más joven es más susceptible de recoger ese yodo radioactivo en su cuerpo. Importante saber que si estás a 50 kilómetros no creas que estás a salvo, sobre todo si tienes menos de 18 años. Porque tu cuerpo no está preparado para las partículas débiles, entre comillas, que se acercan a tu cuerpo desde una central nuclear en la que se ha producido un accidente. Luego tenéis un apartado en la página web, que ya sabéis, voy a poneros en el enlace en la descripción. Aquí estáis viendo cómo se debe hacer para ingresar la dirección en la que estáis, por ejemplo, alojados en un hotel, para ver si las tabletas de yodo se entregan en su región. Y luego podéis hacer clic en el área de color para obtener más información. Para otros centros de investigación Delft y Hatz, así como para la central nuclear de Emsland en Alemania, se aplican otras determinaciones kilométricas. Esto tiene que ver con la capacidad de los reactores nucleares. En Emsland, Alemania, utilizan otro tipo de plan de emergencia. ¿Por qué? Porque hay centrales nucleares que realizan muchísima más producción nuclear que otros. Con lo cual, lo que yo haría es buscar las características de cada una de las centrales nucleares que tengáis cerca, para poder ver cuánta cantidad de radiación podría tirar hacia el exterior, para así saber cuántos kilómetros de radio hacen falta para las tabletas de yodo. Importante vídeo y bastante preocupante lo que hace el gobierno holandés. No os digo que no podáis vivir vuestra vida normal si vivís por aquí, por el centro de Europa, pero sí que digo que esta información no está sacada de ningún medio alternativo sensacionalista. Es directamente del gobierno holandés. La página oficial del gobierno holandés. Muchas gracias a Raquel, ya habéis visto el agradecimiento público hacia Raquel, suscriptora del canal, que fue la que me puso un mensaje por Facebook diciéndome que esto estaba sucediendo en Holanda. Muchas gracias, porque yo no me había ni enterado. Gracias, Raquel. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Me resulta triste que os preocupe con estas informaciones, pero nosotros aquí estamos también, aparte de para decir nuestra opinión, para informar de las cosas tal como son, porque se esconde mucha información en los medios y esta es una de ellas. Muchas gracias, Raquel, otra vez, y también, ya sabéis, podéis darle al like, suscribiros, visitar, por supuesto, Facebook, Twitter y WordPress para más información o más novedades, también para más preguntas y dudas, y por supuesto podéis comentar, o debéis mejor comentar vuestros comentarios, opiniones y teorías en la descripción, en los comentarios del vídeo. Muchas gracias y hasta la siguiente, amigos. Hasta luego.